Buenas tardes. Bienvenidos al Foro Nacional de Maíz. Iniciaremos con la siguiente conferencia. Híbridos de maíz y su contribución a una agricultura sustentable, impartida por el doctor Félix San Vicente. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la participación de la tarde de hoy. Es un placer estar en representación del director general del CIMMYT, doctor Bram Govers, quien por compromisos previos no pudo estar. Sin embargo, pues vamos a hacer la representación a su nombre. La plática de la tarde de hoy es híbridos de maíz y su contribución a una agricultura sustentable. Algunos de ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver híbridos con sustentabilidad? Ya lo vamos a ver a través de la plática. Ok, entonces iniciamos con un poquito de historia sobre el CIMMYT. Pues ya tenemos desde el año 1966 trabajando por un mundo con sistemas agroalimentarios resilientes y a la vez atendiendo la conservación de la biodiversidad. Muy bien, es así como al día de hoy alrededor del 70% de las semillas de trigo y más del 50% del maíz que se siembra en el mundo están derivados de materiales que se originaron en el CIMMYT. Pues aquí de los objetivos de desarrollo sustentable determinados por Naciones Unidas, nosotros trabajamos con 10 de esos objetivos. Es decir, estamos contribuyendo a tener un mundo mejor, que sea más inclusivo y que sea amigable con el ambiente. Por ejemplo, para el caso de trigo tenemos un retorno de inversión por cada dólar de hasta $100. En maíz es menor, pero en trigo, digamos, es el ejemplo más importante de cómo la inversión en investigación puede retornar en bienestar para la humanidad. En más de 40 países trabajamos mejorando las condiciones de vida de las personas. Aquí en el mapa podemos ver cuáles son esos países donde trabajamos y donde tenemos alguna presencia en el mundo. Entonces México, por supuesto, tiene un situal muy importante con todas las estaciones experimentales que tenemos en México y todo el trabajo que hacemos en toda la República. Por supuesto, el mundo no es ideal, tenemos una serie de incertidumbres, los fenómenos meteorológicos extremos acentuados por el cambio climático pueden provocar mayor volatilidad de los rendimientos de los cereales. Ya tenemos bastante indicación de eso aquí en Sinaloa y en otros sitios de México. El entorno macroeconómico que también afecta, en este momento tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania que probablemente va a afectar y ya está afectando los precios del maíz a nivel internacional y también de los fertilizantes. El contexto político, reforzando la seguridad alimentaria y el enfoque en una mayor sostenibilidad en las próximas reformas, así como el diseño de políticas de biocombustibles que pueden definitivamente afectar la demanda de cereales en el mundo. Y por último, las plagas y enfermedades que no dejan de ser importantes en el tema de las incertidumbres y los riesgos, siguen siendo factores que podrían perturbar la oferta y la demanda de cereales. Aquí es un mapa de febrero a mayo del 2022, cuáles son las proyecciones de sitios que van a tener problemas de hambre en el mundo por diferentes situaciones. Todavía aquí no estaba el conflicto bélico actualmente en Ucrania, pero sin embargo podemos ver cómo hay países, sobre todo en África subsahariana, que sufren de muchos problemas de hambre actualmente. Y en América Latina realmente no tenemos
mayores problemas. Sin embargo, podemos observar ahí como en Colombia hay un problema ahorita por el desplazamiento de muchos migrantes de Venezuela, por un problema político, y eso ha causado cierto estrés en Colombia de seguridad alimentaria, en Honduras, en Centroamérica, y en Haití, que es un país en América Latina que pues recurrentemente tiene muchos problemas de hambre y de inseguridad alimentaria. Entonces ese es el panorama más o menos mundial de lo que nos espera hasta mayo de este año, todavía sin incluir el conflicto bélico que actualmente ocurre en Ucrania. Entonces hay un nexo directo entre cambio climático y producción de alimentos. Los sistemas agrícolas en general son susceptibles al cambio en el clima, las fluctuaciones, los fenómenos meteorológicos extremos, temperaturas más altas, y a largo plazo dependen de condiciones estables que determinan productividad, calidad y rendimientos. Entonces sabemos que si el clima es estable, pues los rendimientos van a tender a ser estables también. Si ya hay variaciones climáticas extremas, ya empiezan a cambiar las cosas, bien sea por exceso de temperatura o por heladas. En algunos casos acá en Sinaloa ocurre, en los valles altos de México también, por heladas. Es un fenómeno extremo que afecta. Los agricultores luchan para enfrentar los crecientes riesgos climáticos que afectan la producción y su capacidad para satisfacer la ascendente demanda mundial de alimentos. La agricultura y el uso de la tierra asociado a ella contribuye con el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es importante realmente la contribución de la agricultura a tener en cuenta. Entonces, los aumentos de temperatura reducen los rendimientos globales de los principales cultivos. Si no trabajamos en adaptación de los cultivos para mitigar el efecto del cambio climático, por cada grado centígrado de aumento en la temperatura vamos a tener una reducción promedio en el rendimiento, en el caso de trigo de 6% y de maíz un poco más, 7.4%. Entonces, realmente son números importantes en la reducción de la producción si no empezamos a trabajar desde ahora en el tema de mitigación al cambio climático con cultivos que sean más resilientes. La intensificación insostenible para cerrar las brechas de rendimiento lleva a una pérdida de biodiversidad en el ecosistema y aumenta la presión sobre la diversidad natural. Por eso nosotros desde CIMMYT incentivamos todo el tema de sustentabilidad y de rotación de cultivos, sistemas agrícolas sustentables y que sean amigables con el ambiente. La agricultura necesita biodiversidad, por ejemplo, necesitamos polinizadores, necesitamos control biológico de plagas, etcétera. Necesitamos mineralización en el suelo y para contribuir a la materia orgánica, etcétera. El enfoque nuestro es hacer una investigación muy amplia sobre adaptación y mitigación al cambio del clima en sistemas de producción basados en maíz y trigo, tanto en América Latina, en África subsahariana y en Asia. La investigación centrada en clima para ayudar a los pequeños agricultores a adaptarse a las crisis climáticas y a aumentar y mantener los rendimientos de forma rentable y sostenible mediante la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces aquí tenemos más o menos el panorama del enfoque de CIMMYT, totalmente hacia sistemas agrícolas resilientes, sustentables y que permitan por lo menos aumentar y quizás incrementar los rendimientos. ¿Se detuvo? ¿No avanza? Ayuda, por favor. ¿No avanza la lámina?
Ok, entonces el tema de conservación, caracterización y uso de la biodiversidad es uno de los temas importantes para nosotros. Tenemos todo un almacén de semillas, vamos a decir así, en Texcoco, donde está la sede, donde tenemos alrededor de 28,000 accesiones de semillas de maíz, de genotipos diferentes de maíz, desde maíces criollos, variedades mejoradas y líneas también élite. En el caso de trigo, la cantidad va hasta 140,000, porque también incluimos allí los parientes silvestres del trigo. El trigo tiene más parientes silvestres porque es una especie hexaploide donde contribuyen varias especies. En el caso del maíz, pues tenemos también los parientes silvestres, Teosinte, Tripsacum, que son los que están más reconocidos como parientes silvestres del maíz. Pues es así como nosotros hemos llegado a tener este tipo de mapas a nivel mundial de las variedades que se han liberado en el 2020. Pues podemos ver cómo en América Latina tenemos contribuciones en México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Ecuador y Colombia, y al igual en África y Asia. Y allí podemos ver, bueno, qué tipo de característica está indicada en la leyenda, qué tipo de característica tienen esas variedades que se liberaron. En la mayoría de los casos tenemos tolerancia a sequía, a enfermedades, en algunos casos calor, que como les digo, pues son los factores que el clima nos está poniendo delante de nosotros. Entonces, lo que hacemos nosotros es transformar los sistemas agroalimentarios al empoderar a los agricultores para innovar en sus campos y sus comunidades, probar, evaluar métodos nuevos y también los tradicionales para hacer que la extensión y adopción de tecnologías sean más eficientes y efectivas, comparando los métodos tradicionales con los métodos nuevos que estamos proponiendo o que otras instituciones proponen en el mundo. Integrar actores en diferentes partes del sistema agroalimentario para trabajar en mitigación y adaptación al cambio climático. Es así como tenemos varias iniciativas aquí en México y en Asia también de abastecimiento responsable para crear un efecto de atracción hacia una producción climáticamente inteligente. Entonces estamos tratando de involucrar una gran cantidad de actores en el sistema agroalimentario. Pues esta es una figura un poquito compleja, pero que trata de ir al detalle de cuáles son las diferentes actividades y relaciones que determinan cómo se produce, cómo se procesa, cómo se distribuye y cómo se consumen los alimentos en la humanidad. Entonces tenemos una cantidad de sistemas humanos, nosotros, biológicos, químicos y físicos, que dan forma a estas actividades en cada etapa y que están interconectados con redes comerciales y financieras. Y algunas de estas operan a nivel mundial a través de fronteras, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, el maíz amarillo es un commodity que se comercializa a nivel mundial y por supuesto ahí las fronteras no existen para ese tipo de producto. Entonces, ciencia del clima en acción en América Latina. Entonces, lo que nosotros hemos buscado es alianzas dinámicas entre el sector semillero y el de fitomejoramiento en México, los cuales han permitido poner a disposición de los agricultores 70 nuevas variedades híbridas o 70 nuevos híbridos de maíz y 17 variedades de trigo. Esto en los últimos 10 años. Hoy, más de 300,000 agricultores siembran maíz, trigo y cultivos de rotación con tecnologías sostenibles en más de 1 millón de hectáreas en todo México, o sea, desde norte a sur. Productores de maíz que han participado con nosotros en las diferentes estrategias que hemos tenido en México han adoptado la agricultura sostenible, han visto aumentar en promedio su rendimiento en un 30% y también, lo más importante, sus ingresos en un 25%. Aquí, simplemente para pasearlos un poco por la historia del maíz y cómo nosotros, partiendo de un pariente silvestre,
como el teosinte, que está aquí abajo a la izquierda, derivamos en un híbrido, que es lo que está en el extremo derecho, donde cruzamos dos líneas para desarrollar una F1, que es lo que nosotros normalmente conocemos como un híbrido de maíz. Pero para eso tuvimos que pasar por una serie de procesos, desde la domesticación del maíz, desde la explotación de los grupos raciales, que en México tenemos una buena cantidad de grupos raciales, más o menos alrededor, bueno, entre México y Sudamérica son 300 grupos raciales que tenemos disponibles para maíz, variando desde los cristalinos hasta los harinosos, los maíces dulces, los maíces reventones, etc. Entonces, toda esa variación es la que tenemos conservada en los bancos de germoplasma, como el que tenemos en Texcoco, y de allí nosotros podemos trabajar para desarrollar toda una serie de métodos de mejoramiento, de selección, que lo que hicieron fue en el siglo XVI, empezar a trabajar con selección y mejoramiento. Luego, a principios de los años 2000, es que empiezan los conceptos de híbridos como lo conocemos actualmente. Entonces, ya en los Estados Unidos, en los años 50, ya estaban los primeros híbridos en producción comercial, al igual que en algunos otros países como África del Sur, en América Latina, en Venezuela, fue uno de los primeros que inició la producción de híbridos, y luego, por supuesto, tenemos en México uno de los ejemplos más importantes, sobre todo en Sinaloa. Entonces, aquí es una foto para ver para que ustedes tengan idea de cómo fue la evolución de lo que conocemos actualmente como maíz. Por supuesto, la mazorca de la derecha no es tal cual la conocemos, sino es, digamos, la parte más domesticada antes de convertirse en la especie que actualmente conocemos. Pero empezamos de un solo raquis a la mazorca que actualmente conocemos, que tiene algunas 20 hileras o más, ¿no? Entonces, es un proceso de selección donde cruzamos dos líneas que no están emparentadas a lograr una F1, y luego podemos hacer varias generaciones de autofecundación hasta llegar a finalizar el proceso, donde lo que tenemos que llegar al final es evaluar híbridos en diferentes ambientes para poder tener el resultado final. Entonces, quizás algunos de ustedes han visto esto antes, los que estén en el sector académico, que conocen más o menos la historia del maíz en Estados Unidos, cómo fue la evolución. Esto es desde que empezó los híbridos, más o menos en los 30. En Estados Unidos, en 1930, fueron las primeras variedades de polinización libre. Luego empezaron a introducir los híbridos a raíz de los 40. Y aquí podemos ver cómo fue aumentando. Aquí, de este lado está el rendimiento y allá abajo está el año de introducción, hasta el 2010. Y esto, por supuesto, hay gráficas más actuales que sigue la tendencia, ¿no? Entonces aquí básicamente es para ver lo que han hecho los híbridos en el cinturón maicero de los Estados Unidos. Y vemos cómo hay una respuesta directa a la densidad de plantas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que el rendimiento haya aumentado tanto en el cinturón maicero de los Estados Unidos? Entonces, hay varias cosas, 4 o 5 cositas muy importantes. Incremento en la biomasa del cultivo, es decir, más grano, más materia seca. Incremento en la tolerancia a la alta densidad. Yo creo que aquí en Sinaloa es un ejemplo claro, ¿no?, de lo que puede hacer la densidad. Ya estamos cerca de 120,000 plantas por hectárea aproximadamente. En el cinturón maicero todavía no se llega tanto, allá creo que lo máximo son 100,000, entre 90 y 100, es lo que normalmente usan los agricultores. Pero es una de las cosas que pues ustedes ven de 10,000 plantas, cómo fue la respuesta hasta llegar a 80,000. Claro, en unos 60, 70 años, ¿no?, para llegar a lo que actualmente se siembra. Entonces, ahí hubo varios factores que tienen que ir acompañando al incremento de la densidad. Mejoran la tolerancia a sequía, mejoran la tolerancia al bajo nitrógeno. Ese es un tema importante para Sinaloa. Y la sequía también, ambos.
Recuperación más rápida del estrés de frío, en el caso de la faja maicera, porque se siembra en suelos fríos normalmente. Entonces hay un estrés asociado al frío para la germinación y el vigor, que eso es importante para ellos. Y luego la mejora en el stay green, es decir, que la planta permanece verde más tiempo, pero acumula materia seca en la mazorca. Entonces eso también fue mejorando con el tiempo. Entonces son 4 o 5 cosas que son lo que es el ejemplo de Estados Unidos, pero es aplicable para nosotros también. Ayuda para adelantar, por favor. Ok, entonces es un proceso desarrollar un híbrido de maíz, pues este es un esquema bastante resumido de las etapas que lleva el proceso de mejoramiento, pero para que tengan idea nos podemos tardar entre 6 y 8 años en llegar al final y tener varios híbridos para evaluar. No necesariamente van a llegar todos a ser comerciales o tener éxito en el mercado, pero por lo menos podemos tener un abanico de opciones para evaluar con nuestros colaboradores. Entonces, aquí una de las cosas importantes que yo quiero resaltar hoy es el comportamiento en el ambiente objetivo y la estabilidad del rendimiento. Es lo que veníamos hablando desde el comienzo. ¿Qué es lo importante para ustedes como agricultores, que tengamos rendimientos estables a través del tiempo? Si el año es muy bueno, pues hacia arriba. Si el año no es tan bueno, nos mantenemos. Si el año es malo, todavía mantenemos cierto nivel de rendimiento. Entonces esas cosas es lo que tenemos que hacer nosotros evaluando en los ambientes objetivos. Es lo que hemos hecho nosotros en México en colaboración con muchas empresas pequeñas y medianas, alrededor de 50, en 10 años que hemos trabajado con recursos del gobierno federal. Y ustedes pueden ver ahí cómo hemos cubierto gran parte del territorio con ensayos, más o menos 100 ensayos cada año. Entonces son en 10 años, 100 por 10 son 1000 ensayos que hemos puesto aproximadamente en diferentes regiones del país, sobre todo en los valles altos, Bajío, Occidente y el sur-sureste. Y así hemos podido desarrollar materiales como estos que están acá, para los valles altos, para el subtrópico, para el trópico, el sur-sureste. Y por ejemplo podemos tener un tipo de mapas como esto en Chiapas o el sureste de México, donde podemos ver por estado, inclusive por región, cuáles híbridos son los que han tenido mejor comportamiento, hacer un tipo de mapa como este para que nos podamos ubicar un poco qué materiales vamos a poder recomendar para tener una estabilidad mayor en las diferentes regiones. Perdón. También podemos poner este tipo de semáforo, que le dicen este tipo de cuadros o tablas, con amarillo, verde, rojo, azul, dependiendo de cómo está el comportamiento del híbrido respecto a la media. Entonces hay diferentes densidades de planta, diferentes localidades, etcétera, fechas de siembra. Todo ese tipo de trabajo se puede hacer. Ya vamos a ir cerrando, ¿sí? Ok. Entonces, algunos mensajitos que le quiero dejar para reflexionar un poco, que me sirve para reflexionar a mí también y al CIMMYT como institución. Los ambientes tropicales donde se produce maíz son muy diversos y propensos a fluctuaciones climáticas muy bruscas. Muchos productores no tienen acceso a semilla mejorada adaptada a su propia localidad. Eso es una de las cosas que ocurre. Entonces es importante tener esas opciones para que los agricultores en diferentes regiones puedan acceder a semilla adaptada a su localidad. Los híbridos de maíz contribuyen a una agricultura más sustentable y de menor riesgo, sobre todo si hemos hecho el trabajo de adaptarlo, o sea, investigación adaptativa, que hemos evaluado esos híbridos en diferentes regiones en las condiciones de los agricultores.
La adopción de nuevas variedades es un reto, en especial para pequeños productores, porque no pueden acceder por diferentes razones, muchas veces financiamiento, etcétera. Hay una cantidad de factores que influyen en eso. La semilla es el insumo principal. Por supuesto, hay que invertir en el desarrollo de híbridos, es muy importante. Es un proceso largo y costoso, como les puse el gráfico, a veces 8 o 10 años para obtener un híbrido. La inversión que se lleva es muy alta. Las alianzas entre el CIMMYT, pequeñas y medianas compañías de semillas, en México y en otras regiones del mundo, y los sistemas nacionales de investigación y la academia también, los sectores de enseñanza, han conseguido desarrollar excelentes híbridos que han llegado hasta los productores. Por ejemplo, nosotros este año con Fundación Produce Sinaloa estamos evaluando un grupo de 70 híbridos en 6 sitios, más o menos representativo de las condiciones que existen en Sinaloa, ¿no? Entonces esperamos tener esos resultados y poder compartirlos en el próximo evento. Pues ya para finalizar, quería agradecer a los donantes que hacen que nuestra institución funcione, y realmente SADER es uno de los principales donantes para nosotros y otras instituciones de México y del mundo. Muchísimas gracias por la atención y dejo el micrófono para continuar la actividad.